Bueno, voy a comenzar un poco dando la introducción. Número uno, pues bienvenidos a los nuevos miembros. Veo muchas nuevas caras. Por ejemplo, Darwin, que se acaba de unir. Está Manuel. Tenemos también a Adrián, que no lo habíamos visto en estas sesiones. Y bueno, a todos ellos que se han unido recientemente, les invito a participar en las sesiones de networking también que tenemos cada viernes porque se generan pues ciertas sinergias y conexiones. Es un espacio para presentarnos y para enlazar, ¿vale? Enlazar talentos técnicos con talentos comerciales y puedan llegar a colaborar en algún proyecto, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos a proceder. Quiero pues darle la bienvenida a nuestro ponente de hoy, es Hugo Segoviano. Él ha tenido mucha experiencia con el desarrollo de todo tipo de sistemas, me atrevo a decir, porque ha estado pues en varios proyectos. Yo he tenido algunos proyectos particularmente con él en el tema del desarrollo de un sistema para médicos, en este caso es para el área de la salud, hay un poco tocando el área de Zuleima, el área de la salud. Desarrollamos en conjunto con Hugo pues un sistema para estar llevando las citas, control de citas, algunas gráficas, etcétera. Y bueno, sin más preámbulos, ya le cedo la palabra a Hugo para que nos presente lo que tenga ahí y voy a habilitar esta opción, a que de hecho ya me la pidió, para él nos pueda compartir su pantalla. Recuerden que esto se está grabando, entonces para tenerlo también como recurso y que después podamos acceder a esta misma grabación y a esta misma sesión en el momento en el que queramos. ¿Qué es una base de datos? A lo largo de la vida, pues nosotros vamos generando conocimiento, vamos generando nuestra propia base de datos, como aquí lo dice, de una forma empírica. Esto pues sin saber de qué trata, simplemente vamos apuntando en nuestra agenda. Tenemos tal cita, en la escuela vamos apuntándolo en nuestras libretas, nos dan libros, entonces todo esto se genera fechas importantes, generamos datos importantes y la información la tenemos guardada y lista para cuando la ocupamos, cuando queremos consultar una base de datos. Esto es muy importante decir que es para cuando la queremos consultar o para cuando alguien más quiere consultar nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque pues alguien no puede consultar nuestra mente, ¿no? Puede consultar lo que hemos apuntado, puede consultar lo que hemos dicho, si lo tenemos escrito, puede consultarlo en nuestro WhatsApp, pero no puede consultar lo que pensamos o lo que tenemos en la mente. No hay un registro como tal y esto no se podrá considerar una base de datos. Una base de datos, lo que ya está grabado o lo que está apuntado o lo que está almacenado en algún lugar y que puede ser accesible. En primer lugar tenemos lo que es la base de datos relacional, la SQL. Tenemos una estructura con tablas y columnas fijas. Nuestro esquema siempre va a tener que ser fijo y definido y el lenguaje pues es estructurado, ¿no? Es el SQL estándar. Y la relación que tenemos en esta base de datos, claves primarias y claves foráneas. ¿A qué se refiere esto? En cada tabla tenemos que tener una base primaria y si esta la mandamos llamar en otras tablas, y clave foránea significa que podemos meterla en otra tabla haciendo referencia a esta clave. Y como ejemplos, PostgreSQL, MySQL, SQL Server y Oracle. Entonces esta parte de joins es una de las características más importantes de lo que es SQL. Tenemos las transacciones robustas y tenemos, como les comentaba, un amplio soporte y herramientas, pero el actualizar una tabla en este tipo de bases de datos es un poco complejo, quizá a nivel técnico no, porque tienes que cambiar de la base del esquema de la base de datos hasta todo lo que tengas, la documentación. Y su performance en cuanto a temas de Big Data es muy limitado, rígida. Al momento de querer hacer temas de Big Data, pues va a estar muy limitado. Que en este momento se utilizan es en sistemas financieros y ERPs. El e-commerce en inventarios y órdenes. Para NoSQL
No SQL no significa que no es SQL, que no es lenguaje secuencial, no. Significa que no solo podemos utilizar SQL, podemos utilizar documentos que tienen clave y valor, incluso grafos. La estructura es muy flexible, el esquema es muy dinámico y muy adaptable. Su lenguaje es horizontal nativamente y las relaciones que tienen es de clave y valor sobre MongoDB, CouchDB, Redis y DynamoDB. Y DynamoDB tiene una capa gratuita y a partir de ciertas, creo que son gigabytes de almacenamiento, y empiezan a cobrar una parte. Tenemos una escalabilidad masiva, flexibilidad de esquema y el desarrollo es muy ágil. Desventajas, pues tenemos consistencia eventual. ¿A qué se refiere esto? Es que puede ser que en algún caso... Esto de las bases de datos no SQL, entonces ahí entran las bases de datos vectoriales o es algo diferente. Las bases de datos vectoriales están más enfocadas a temas de inteligencia artificial y de ALLM. Nada, le estaba diciendo a Kevin que no son las mismas que las vectoriales. La curva de aprendizaje sí son un poquito más complicadas de manejar. Más que nada porque además del SQL vamos a tener que aprender. Los casos de uso que ahorita tenemos con las no SQL son en aplicaciones web modernas, temas de Internet de las cosas y en temas de sensores, en redes sociales y gaming. Esto de redes sociales es algo muy interesante, cómo se manejan con no SQL. TV Azteca tiene su propio sistema interno de noticias y ya ellos lo que hacen es que noticia es como más relevante y los van como apuntando, ¿no? Entonces van teniendo como que un sistema muy flexible para poder ver qué noticias van a sacar al aire. Esto quiere decir que son de vectores multidimensionales. Con estas bases de datos lo que se trata de hacer, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y los LLM para hacer una búsqueda de similitud semántica con el lenguaje natural, y las relaciones por lo regular tienen que ser para integración nativa con los modelos de inteligencia artificial, y aquí por lo regular siempre son de paga, con capas gratuitas algo limitadas, porque en este momento todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial es muy costoso computacionalmente. Todavía no hemos llegado como que a un punto de equilibrio para que sea muy barato, pero ya para instalar un LLM algo robusto, si necesitamos algún hardware un poquito más específico, pues podemos ver lo que son las de Pinecone, Quadrant y Chroma. Queda semántica del lenguaje natural, escalabilidad para millones de vectores, y tenemos la integración directa con el LLM. Todo lo podemos englobar a través de un LLM. Tenemos un filtrado de metadatos, podemos estar filtrando inclusive con metadatos. Desventajas es que es muy especializada. Por lo regular, alimentarlo de base de datos tradicional y aparte una base de datos vectorial. Si pudieras aclararnos qué son los metadatos para quien no conozca ese término, para poder entender un poco más el contexto. Ok, un metadato es un dato sobre un dato. Un metadato es un dato del dato que ya tenemos. Por ejemplo, si nosotros enviamos una fotografía en WhatsApp, WhatsApp te muestra la fotografía y ese es el dato. Pero detrás de eso, o en la estructura de WhatsApp, trae metadatos que te va a poner a tal hora se envió de tal dispositivo, se envió con estas características, este dispositivo tenía tanta batería. Excelente. Normalmente se necesita de una base de datos tradicional para complementar estas bases de datos vectoriales. Tienen que estar ya precomputadas, que todo este entrenamiento tiene un coste de cómputo alto. Te venden el modelo o te lo rentan y tú ya puedes de ahí hacer un fine tuning. ¿Y en qué casos están usándose en este momento? Tenemos los sistemas de recomendación y para chatbots inteligentes. Mencionas, por ejemplo, un costo computacional alto. Entiendo que la explicación que nos estás dando pues es cuando son aplicaciones de de otra escala, ¿no? Pero realmente cuando lo vemos, por ejemplo, en N8N, pues realmente, por ejemplo, Supabase pues tiene esta capa gratuita en la cual pues de hecho pues es totalmente gratuita, y desde N8N pues tú generas esa base de datos vectorial, pero nada más para que quede claro cuándo sería caro y cuándo pues podemos ocupar estas tecnologías de forma pues gratuita como en N8N. Una pregunta, no sé si estoy entendiendo bien. Hacer las bases de datos vectoriales hace falta tiene un coste de computación alto. ¿Lo he entendido bien? No. Hacerlas, no, entrenarlas, porque como aquí se necesitan a fuerza algo precomputado. Entonces, para preentrenarlas o entrenarlas, eso sí cuesta.
obviamente todos te la dan ya lista para nada más editarla a lo que tú necesites. Y cuando dices entrenarlo o preentrenarla, ¿te refieres a aportarle datos que esta base de datos lo cambiará en vectores? ¿Lo estoy entendiendo bien? Es correcto. Yo soy de España. Estoy viviendo en Alemania, en Berlín, pero soy de España. Traigo una base de datos del idioma español, pero yo soy de México, entonces algunas palabras cambian. Entonces lo que tengo que hacer es como hacer una equivalencia, ¿no? De que, bueno, si un cliente de España me va a hablar con ciertas palabras, entrenarla también al cliente de México. Ese sería el entrenamiento para que funcione en tu sistema. Vale. Yo podría tener mis propios datos, que eso sería lo del RAG que comentabas, ¿no? Y entonces pues yo lo podría entrenar con mi propia base, con mis propios datos, si eso fuese poco, ¿no? Si fuesen pocos datos. Entonces yo le estaría metiendo mi información. Que de hecho ahí también yo haciendo un poco abonando al tema, simplemente esto como comentario, el tema del fine tuning que es diferente al tema del RAG, porque en el fine tuning tú lo que estás haciendo es entrenando al modelo, que es lo que cuesta mucho, o sea, porque se tiene el coste alto de computación. Pero cuando utilizamos RAG, básicamente lo que estamos haciendo es como que inyectar esos documentos en una base de datos vectorial, pero el modelo de embeddings, como el de OpenAI, etcétera, creo que Gemini también acaba de sacar el modelo de embeddings, no sé si ya lo tenía, pero realmente esto, como ya está el modelo ya desarrollado, pues tú lo que estás haciendo nada más es ocupar ese modelo para generar esos vectores, y realmente eso, o sea, no es tan costoso, ¿vale? Porque eso ya no estás generando tú el modelo, sino ya estás consumiendo un modelo que ya está hecho. Ok. A lo mejor sí se podría trabajar, si se puede, ¿verdad? En algunos ejemplos donde podamos tener Supabase, por ejemplo, y ver cómo subir data para hacerlo en embedding, como tú dices, cómo generarla, cómo llenar la data para que esté disponible para después hacer consulta. Y al igual que a lo mejor usar otro modelo, o sea, con Quadrant y con Supabase que usa Postgres, por ejemplo. Table, que es una base de datos con estructura o con el diseño de una hoja de cálculo. Tiene lo que son las tablas relacionadas con los tipos de cambios. Es dinámica y es adaptable. Puedes tener colaboración con usuarios en tiempo real y aparte puede ser multiusuarios. Varios usuarios pueden estar checando la misma base de datos o pueden estar haciendo modificaciones a esta base de datos. Un límite de registros. Obviamente ya después vamos a tener que pagar o incluso pues ya no te va a dejar trabajarla, ¿no? Estructuras de datos grandes no va a poder con esa chamba, ¿no? Con ese trabajo. Los casos de uso: Content Management, CRM para pequeñas empresas, inventario y catálogo. Puse una pequeña tabla. ¿Qué base de datos podemos utilizar? ¿Dónde la podemos utilizar? Para no utilizarla. SQL para transacciones, consistencia y reportes complejos. No SQL si quieres escalabilidad, si quieres un desarrollo ágil y si no necesitas de datos estructurados. Airtable para colaboraciones, para hacer prototipos, sí, es lo que les comentaba. O sea, quizá este tipo de herramientas nos sirven mucho para desarrollar ideas. Usuarios no técnicos. Que se llama NocoDB. Por eso te preguntaba, porque es que yo la descargué y es como si fuera un Airtable. Eso es como un Airtable, pero más limitado. El Airtable es pagando y te dan como solo 14 días gratis. Creo que NocoDB sí es como que gratis, no sé. Ok. NocoDB es open source y Airtable te da bastante margen gratis. Y es bastante más limitada que Airtable, NocoDB. ¿Sí? Y tiene mejor integración para eso. Base Row tiene mejor integración con N8N. Base Row. Ok. ¿Cuál es eso? Hay muchas alternativas, me imagino que para cada una de ellas. Yo creo que es más el tema de cómo te acomodes tú. Claro, pero entiendo. Porque es que yo ahorita, qué pena, porque es que yo ahorita no tengo base de datos, sino que todo, por lo menos yo tengo un CRM y el CRM lo tengo en un Google, en un Google Sheet. Y obviamente la inteligencia artificial lo va llenando, todo bien, pero cuando quise hacer la implementación con Airtable, me dan solamente los 14 días gratis y no puedo tenerlo más, así como ustedes están diciendo que tengo un límite, no, el límite para mí son los 14 días, no sé cómo implementarlo para llegar a ese límite pues sin los 14 días, por decirlo así. No sé si me entendí. Sí, o sea, pues también tienes que analizar cuánto tiempo te tardas aprendiendo, pues más que nada a montar esta nueva
y también a darle soporte, porque no nada más es de, sí, ya está, ¿no? Luego hay actualizaciones que te truenan y pues tienes que estar viendo qué pasó. Entonces tienes que hacer como una comparativa de qué sea mejor para ti, para tu proyecto. Quizá aventarte unos días estudiando un poquito más NoSQL e irte a algo un poquito más estructurado, o montarte esa herramienta que dices y estar consciente de que si falla, pues tú también lo vas a tener que arreglar. Perfecto, gracias. No, mi duda porque con Notion puedes hacer también bases de datos relacionales, puedes hacer juntar también bases de datos de clientes con productos y todo eso, y tiene integración con N8N, por ejemplo, y nada, me preguntaba si se podía utilizar para este caso. Bueno, para cualquier caso, utilizarla como base de datos y ya está. Sí se puede utilizar, nada más que, como te digo, va a llegar un punto en donde quizá ya tengas que cambiar a algo ya propio. ¿Y ese punto cuál sería o por qué sería? ¿Por qué tendría que elegir algo propio? Tuvieras muchos datos o muchos clientes que ya te lo estén pidiendo, o si el performance ya no es el más óptimo. Por ejemplo, no sé si Notion también tenga como que un límite, un tope. Yo me imagino que sí. En principio no, en principio pagas una suscripción y no tienes tope. Y también saber si esos datos realmente son tuyos o no, porque muchas veces los clientes te piden, entonces... Vale, sí, no, esos datos no son míos y no si cumple con el GPDR europeo, por ejemplo. GPDR no lo cumple el europeo para datos medicinales, para otros datos sí. Y eso, por ejemplo, si lo utilizo con usuarios, que no sea yo, tendría que hacer que firmasen un esto de datos, de tratar datos. Técnicamente no te genera algún problema legalmente o en temas de normativas, pues es diferente, pero si crees que con Notion está bien, no le veo problema. SQL, que este es tiene APIs flexibles, múltiples clientes, y las vectoriales que están enfocadas más a temas de IA, a búsquedas semánticas y a recomendaciones. Podemos evitar utilizar ciertas bases de datos para SQL si quieres estar usando temas de Big Data o temas de esquemas cambiantes. O sea, si todavía no tienes una estructura bien definida de tu proyecto, de tu base de datos, no es recomendable SQL. No SQL si necesitas transacciones complejas, la consistencia es súper importante para ti. Por lo regular no SQL nada más maneja menos tipos de variables. En Airtable pues para grandes volúmenes de datos y para lógica compleja, y en GraphQL si quieres API simples o con equipos pequeños. Decimos las vectoriales si necesitas manejar datos tradicionales y CRUD simple. Un GraphQL en sí no es una base de datos, sino es una forma para mandar consultas. Entonces esto simplifica mucho el procesamiento de un servidor. Tomo un JSON con nada más lo necesario que necesito que me traiga esa base de datos. No va a tener que hacer una consulta masiva, nada más te van a traer los datos necesarios. Por ejemplo, nada más quiero nombre y apellido de algún cliente. Nada más te va a traer nombre y apellido. Casos específicos, en especial en redes sociales, ¿no? El cliente define estos datos, hace como un preprocesamiento y ya nada más te trae los datos que necesitas. Entonces esto a nivel de servidor y a nivel de consultas baja mucho los tiempos de consulta. Se utiliza mucho en temas de tracking, temas de paqueterías. Te llega o un correo o una notificación, pero nada más te trae lo que necesitas, ¿no? Ya ves, tal usuario te trae el pedido, te llega a tal hora. O sea, nada más son 3-4 datitos que tú dices, ay, es significante, pero imagínense cuántos pedidos no hay al día. Ese nivel masivo de datos que se están ahorrando, porque no traen todo el campo de tu pedido, nada más traen el ID, te traen tu nombre y quizá te traen una o dos cosas más. Lo pueden estar implementando también en sus automatizaciones para traer lo que necesitas. Vamos a ver los módulos que tiene N8N nativos para estas bases de datos: PostgreSQL, el nodo de MySQL, el nodo de MongoDB, el nodo de Redis, SQL, el de Influx, y si no hay nodos puedes utilizar ya sea el HTTP request, que es un módulo genérico, o puedes utilizar uno que se llama así, Database Query. Para agentes yo recomiendo lo siguiente: utilizar PostgreSQL para una memoria persistente, Redis para la sesión activa, para lo que es la búsqueda semántica de nuestro agente. Vamos a crear una automatización para hacer envío masivos de mensaje. Vamos a tomar de nuestra base de datos de cliente su teléfono, su nombre, y vamos a tener que enviar un mensaje para alentar una recompra de un producto o para hacer alguna oferta.
un flujo base, un Google Sheet, vamos a validar los datos, vamos a crear una condición y en este loop aquí estamos evitando hacer consultas a las APIs. Como si se fijan aquí, yo no estoy utilizando ningún módulo en específico de WhatsApp, Facebook o de Telegram, no. Yo estoy utilizando el genérico como base y a partir de aquí me gustaría que ustedes buscaran implementarlo a su negocio o a algún proyecto que tengan. Que eso es eso lo estás utilizando Evolution API, ¿verdad? Sí, en este estoy utilizando un Evolution API, poderlo utilizar en lo que ustedes necesiten. El acomodo de los datos viene en este nodo, que es un nodo que es código, es puro JavaScript. Traigo los datos, aquí hago todo lo que tenga que ver con tema del número, el mensaje. Yo mando llamar un mensaje y que ya tengo específico, nada más lo pongo con los datos y de aquí ya pues lo empiezo a enviar. Lo que hago es un filtrado para evitar el baneo. Cada cierto tiempo está enviando un mensaje, tiene un delay y vuelve otra vez. Entonces aquí yo tengo 10 clientes, le envía los 10 pero con un pequeño delay. Entonces así evitamos el baneo de WhatsApp. Yo he tenido un dilema con ese. Sí, he querido hacer eso y no he podido. Con el tema de que yo lo hago con Chatwood y Evolution API. Pero con Chatwood yo necesito colocarle el número del chat del cliente y eso no es dinámico. Cuando alguien le escribe en Chatwood, él te da un número de chat. Ok. Ese número de chat yo no sé de dónde sacarlo para que sea dinámico como tal el envío de esos mensajes de recompra. No he podido. Lo que pasa es que yo lo guardo en el CRM, el ID del cliente como me lo da Chatwood, ¿cierto? Que sería el número más un arroba whatsapp.web, algo así viene. No recuerdo en ese momento. Entonces ese vendría a ser el ID, pero ¿cómo hago para que me envíe el mensaje que yo quiero en el HTTP request a ese número? Ese es mi dilema. Ajá, el JID. Sí, o sea, el JID en todos lo guardamos siempre. Y de hecho lo puedes sacar. Mira, siempre acá te lo da. ¿No? El remote JID. Ese. Pues lo que yo lo guardo como un ID. Sí, en el CRM yo guardo ese como un ID. Como el ID del cliente como tal. No sé, no he hecho la integración. Sí, bueno, te comento, solo estudié en mi carrera 6 meses de sistemas y de ahí me dediqué a la publicidad. Soy publicista, pero sí tengo algunos conocimientos. El tema y el tema de la base de lo que te comento ahí es que sí tengo contratados SiteGround y HostGator, pero para ajustar temas de reventa, para que pongan alguna website de algunos clientes desde hace muchos años. Ajá. Pero como es un tema de base de datos, es un tema en el que estamos hablando de la IA y las automatizaciones, lo que yo quería saber es justo, bueno, de hecho le pregunté a Cloud y me dice, no, que utilizar un VPS, N8N y Airtable son el sistema más equilibrado porque tenemos potencia, límites y datos organizados, pero obviamente mi nivel de configuración de bases de datos y programación no anda. No, o sea, sería inicial, pues no sé si, y mi necesidad en este caso es automatizar la parte de mi agencia, que justo le escribí a Kevin por aparte en el chat, que yo necesitaba automatizar una parte ahí de justo de pauta de mi agencia de marketing, y eventualmente, justo en lo que estaba leyendo también, en lo que me suscribí con AirSchool, es que veo que puedo poner mi maletita ahí también porque justo también estoy pensando en algunos clientes y que no lo quiero hacer necesariamente yo, pero sí que establecerlo algunos como solución para algunos clientes. Entonces, no sé cómo hacer este paso inicial, si hacerlo con Zapier para hacerlo rápido, o puedo utilizar con un nivel, o es la curva de aprendizaje puede ser muy larga si lo hago con mis servidores. Esa es mi duda. Ok, pero en tema de base de datos, lo que puedes hacer es utilizar alguna NoSQL, Supabase o Firebase. Yo utilizo más Firebase, se me hace un poquito más intuitiva. Pues experiencia haciendo bases de datos relacionales, sí. Puedes irte más a Firebase, que es no relacional, y la puedes utilizar como si fuera un
un JSON. Entonces, pues, el JSON es un poquito más fácil de comprender y pues de ver visualmente. Ajá. Sí, son muchos. Son 6 clientes nada más, pero sí son una universidad, hay laboratorios, hay colegios. Sí, no son muchos, pero sí, estaba viendo el tema de los... No sé qué límites hay ahí. Implementación con Zapier o con Make, quizá más sencillo. Son caros, dice, por los procesos. He estado leyendo, sí. Sí, y pues también tienen capas gratuitas y también sería lo mismo, o sea, tienes que usar una cuenta por cliente para que pues te costeara lo gratuito. Hacer automatizaciones, desde ahí administrarla a todos los clientes. Voy a Quizá buscar sobre Firebase. Sí, yo creo que Firebase está bien. O si quieres también MongoDB, pero pues sí, MongoDB la tienes que configurar de cero. Sí, sí. Por cierto, acá aclarando, Hugo tiene un negocio de restaurante y pues me parece que utilizas esta herramienta para eso, para enviar campañas de mensajes a los clientes. Sí, de hecho este flujo pues, lo tomé de ahí, es el más sencillo que tengo, que nada más es para como los tipo preguntones, ¿no? Los que nada más una vez un mensaje te mandan de, oye, ¿cuál es el precio? Otra automatización, les manda el menú, les dice que si van a pedir, si no piden, los manda a esta automatización ya después de cierto tiempo para estar reactivando clientes. Igual estaría bien dejar un pequeño espacio para las preguntas, si alguien más tiene, o conceptos que no haya entendido, también puede ahí preguntar, o no sé si tengas tú algo más que presentar. Que normalmente en N8N lo que te hace es que todo el flujo te lo hace en paralelo. Entonces, si yo tengo 10 clientes, a los 10 clientes te va a enviar el mensaje al mismo tiempo. ¿Querías tomar la palabra? Hola, Hugo. Sí, Hugo, buenas tardes. Buenas tardes. Hugo, te acabo de mandar una imagen de una parte teórica que conseguí con respecto a lo que son los tipos de bases de datos. Según esa imagen, hay 5 tipos de bases de datos. Yo quería saber si, observando tú rápidamente los nombres de los tipos, tú me puedas asociar un tipo de nicho de mercado que esté asociado al uso cotidiano de ese tipo de bases de datos. Deben haber empresas o instituciones que son las que normalmente o regularmente utilicen ese tipo de datos. Entonces quisiera asociar eso a un tipo de nicho en específico. Si me lo puedes confirmar, por favor. Bases de datos temporales, las que tengan que ver con Internet de las cosas, los robotcitos que se llaman Roomba, el robot que te limpia la casa, la aspiradora, los focos inteligentes, bases de datos orientados a objetos, puede ser un SAS. Pues todo lo que tenga que ver con SAS, por lo regular utilizan esta parte. Por lo regular las bases de datos relacionales pues son en Postgres, todo lo que tenga que ver con Microsoft. Yo soy venezolano, pero yo estoy viviendo en Lima, Perú actualmente. Una tienda departamental, universidades también utiliza bases de datos relacionales, una parte de Facebook, una parte de Instagram, una parte de TikTok utilizan grafos, algo más empresarial, las paqueterías, por lo regular las NoSQL las utilizan mucho las aplicaciones. ¿Empresas de delivery? Sí, empresas de delivery. Ya, muy bien. Última pregunta antes que te voy a terminar. Hugo, mira, si una persona tiene un proyecto de microservicio y con el tiempo se da cuenta que ya no aguanta más el sistema que tiene y se está dando cuenta que tiene que escalar, o sea, que tiene que ir a un servicio de nubes, como por ejemplo AWS. Cuando la persona establece su proyecto allí, todo esto que tiene que ver con bases de datos, eso también lo ofrece como paquete AWS para los clientes que procesan ese tipo de proyectos para escalabilidad. Por ejemplo, sí. Un SaaS se puede colocar ahí dentro de AWS, pero el manejo digamos, el paquete de manejo de bases de datos como tal, ellos también lo ofrecen. Si ellos lo ofrecen, ¿quién es el que tiene que administrar la base de datos y la parte de ciberseguridad? ¿AWS o el dueño de la cuenta que tiene ese servicio, que está contratando el servicio? AWS lo que te hace es como, bueno, yo te estoy ofreciendo mi rack de donde yo lo tengo montado, tiene estas características, ellos nada más te están rentando de su sistema, pero ya en temas de tus bases de datos, tú te haces responsable de todo, que no ofrecen algo más como paquete. Ya, es que tenía la duda porque para eso se requiere un personal que trabaje con la parte de DevOps en caso de, ¿no? Porque tenía la duda y decía, oye, ¿quién se encarga de esto en caso de si una persona se le ocurre? De repente, así como en el caso de delivery, como estamos hablando, Rappi, ellos comenzaron fue en Colombia, pero mira, están en toda Latinoamérica ahorita. Entonces, sí, yo me imagino que ellos como empresa de delivery, llegó un momento como que la demanda está aumentando, tenemos que crecer y tuvieron que buscar soluciones en la nube. Posiblemente, o a lo mejor es una solución de parte de ellos. En realidad, no sé cómo es la estructura específicamente de Rappi, en el caso de Rappi, o de Uber, que es muy popular, ¿no? Pero yo me imagino que a lo mejor tendrán o su nube propia, o a lo mejor estarán alineados con Google o con AWS o con Microsoft.
con soluciones Sí. en la nube. La empresa minera es un caso característico, disculpa que te interrumpa, sí, porque de verdad que es muy costoso. Inclusive tienen sus propios modelos de inteligencia artificial porque les sale demasiado costoso contratar un servicio de LLM. Y las bases de datos, ellos tienen un criterio de confidencialidad y privacidad porque es muy delicado. Entonces ellos mismos administran su base de datos y tienen su propio sistema interno. Porque Sí. es muy delicado, muy delicado la empresa minera. Lo que están volviendo muchas empresas es eso. O sea, en vez de crecer horizontalmente, lo que están haciendo están creciendo verticalmente. O sea, ellos mismos están creando sus propios servicios, pero no en todos los sectores. Porque en temas de IA, Claro. pues no nos conviene montarnos un rack de... Claro, como pequeños emprendedores pues se entiende, pero les estoy hablando con respecto a la empresa minera porque ellos manejan millones de dólares, imagínate, en transacciones de venta. Ellos sí tienen para costearse su propio sistema. Pero que te digo que hay extremos pues en ese aspecto. Darwin preguntó la diferencia entre Evolution API y el API de WhatsApp. El Evolution API lo que te hace es que te simula que estás en el WhatsApp web. No tienes que hacer toda la configuración de la API de WhatsApp. En la WhatsApp API no puedes estar consultando los mensajes directamente en tu teléfono. Tienes que contratar a fuerza un servicio de gestión. Por ejemplo, crear plantillas. El cliente va seleccionando los botoncitos, más intuitivo. Y en el WhatsApp web o en el WhatsApp con Evolution API no puedes. Bueno, de hecho tengo el penúltimo video que saqué es para instalar, porque ChatGPT también es open source, entonces lo podemos instalar en un VPS también, junto a Evolution API, N8N, ChatGPT, y pues hasta, bueno, con Orion Design, que es como el instalador que utilicé en ese video, pues incluso hasta puedes instalar Flowwise o incluso bases de datos como Supabase, porque Supabase también es pues open source. También menciona Bryce en el chat que con Orion tienes el ChatGPT de Nestor, que sí hay dos versiones de ChatGPT y ChatGPT Nestor, pero no he probado la de Nestor. ¿Tú sabes cuál es la diferencia, Bryce? La diferencia que hay es que es como la versión paga, tiene más opciones y te deja hacer branding. Ah, ok. O sea, más bien... ok. O sea, si tú tienes un cliente, ponga su logo, ¿no? Ahí en el CRM, pues es como un CRM, Correcto. básicamente, ¿no? Una bandeja Sí, de... correcto. Ok. Sí. Súper, muy bien. Sería cuestión de probarlo. Si ya tengo un número con WhatsApp Business, lo puedo dar de alta con la aplicación de WhatsApp oficial. Lo que va a pasar es que o estás en el WhatsApp Business o estás en el WhatsApp API. No puedes tener el mismo número para ambas. Puedes bajarte del API para volver a WhatsApp Business, pero todo se va a perder. O sea, es como una cuenta nueva. Ya quedó, ¿verdad? Bueno, perfecto. Agradeciendo ahí en la pantalla tengo un reconocimiento para Hugo, que estuvo haciendo la ponencia de las bases de datos en N8N el día 29 de julio del 2025. Entonces agradecemos a Hugo, él es un miembro de la comunidad, pues que tiene mucha experiencia, como ya lo habíamos revisado, y pues gracias por compartirnos sus conocimientos y por dejar pues estar en contacto con él, externando algunas dudas, y en este caso pues también de la parte del JSON que nos va a estar compartiendo, pues es también muy útil para estar mandando ese tipo de mensajes vía el WhatsApp API en este caso, y pues cualquiera de nosotros lo puede adaptar a nuestro caso de uso, ¿vale? Y bueno, sin más por el momento, les agradezco por estar participando en esta segunda masterclass. Vamos a tener más en un futuro. Vamos a tener otros temas también. Hay gente que no es tan técnica, pero se ofrece a dar ponencias en el tema, a lo mejor, pues del negocio, ¿no? Como tal, cómo hacer un funnel de ventas, cómo incluso por ahí estábamos viendo la manera de estandarizar un poco el tema de las cotizaciones, tanto de los costos como del precio, ¿vale? Eso también es otro tema que está muy sonado. Cómo ponerle precios a nuestras automatizaciones, cómo sabemos cuánto cobrar. Bueno, pues todos esos son temas que los considero bastante. Créanme que siempre estoy pendiente de sus retroalimentaciones, de sus comentarios. Ahí por School, créanme que sí, siempre los tomo en cuenta. De hecho, el último video que saqué el día de ayer, pues fue precisamente gracias a que uno de los compañeros aquí de la comunidad aportó una manera de respaldar nuestros workflows en GitHub, y pues saqué un tutorial, y de hecho pues en el tutorial lo menciono por este grande aporte, ¿no? Por este gran aporte. Nuevamente agradeciéndoles, invitándolos a que sigan participando, a que sigan aportando, porque cada uno de nosotros tenemos un perfil pues muy distinto, pero que cada quien tiene una perspectiva de cómo hacemos las cosas, bueno, que cada quien es bueno para
una cosa, otros son buenos para otra cosa y todo eso suma bastante. Entonces yo los invito a que realmente compartan ese conocimiento. Que tiene que ver con un uso de un chatbot. Es una plataforma que es peruana, que tiene internamente un sistema para programar, inclusive con respecto al día, con respecto a los segundos, cómo deben impulsar las campañas. Es interesante. Se los dejo allí a la comunidad para que lo chequeen y vean en qué manera les puede ayudar esto con respecto a los baneos, usando el WhatsApp. Porque eso es exclusivamente para usarlo por la computadora. Sí, lo estoy viendo. Pero de WhatsApp, pero usando por la computadora. Ajá. Lo estoy viendo aquí en la pantalla. Lo estoy viendo aquí en Es peruano, la lo plataforma. comparto, a ver, lo comparto. Ajá. WhatsApp, CRM y Mastodon en un lugar. No dejes perder ventas por desorden. Con nuestro sistema organizarás el trabajo. Ok. Supongo yo que es como una extensión o algo para manejar el WhatsApp web y generar campañas a través de WhatsApp web, ¿no? Correcto, exclusivamente para trabajar en la computadora. Pero lo bueno de esta API es que trata de evitar el problema del baneo, porque te da un parámetro para que tú coloques como persona el día, la hora y la frecuencia y las pausas. O sea, es interesante hacerle seguimiento a esa aplicación. Y también te sale, sin tú usar nada, sin tú contratar nada, te salen unos videos explicativos para que te explican cuáles son las funcionalidades que tú tienes si tú adquieres el paquete. Ah, ok. O sea, que es interesante. Vale, Ajá. pero Tú como esto... usuario, en vez de contratar, primero ves, ok, ¿en qué me sirve esto? ¿Me sirve o no me sirve? Ok, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Ok, perfecto, puede ser. Y vas Vale, indagando y vas se viendo. se deja la mención de este recurso. Sin embargo, nada más Ajá. menciono ahí el tema. Esta no es una API. Una API es como un servicio que consumes y que te devuelve una respuesta. Esta más bien es una extensión para el ordenador, por ejemplo, no sé, para Chrome, para Brave, para el navegador, para administrar tu sesión de WhatsApp web, pero con esas funcionalidades de chatbot, de CRM y demás. Esto es interesante también. O sea, yo en algún momento lo pensé. Dije, ¿por qué alguien no hace una extensión ya con este tema de los envíos masivos y demás? Pues ya la generaron. Muy bien Perú, ahí por ese detalle. Sin embargo, les comento también, pues esto básicamente es lo que podríamos lograr con N8N. Si automatizáramos Chatbot, pues Evolution API, y a lo mejor pues de forma más automatizada, ¿no? Por así decirlo, porque de esta pues es la extensión para el navegador y de lo otro pues se disparan flujos con quizá algunas funcionalidades más avanzadas. No sé, es lo que percibo ahí, pero pues es un buen aporte. Gracias por mencionar esa plataforma también. Pues realmente es una extensión que está automatizando como si tú lo estuvieras haciendo con el ratón o con el teclado. Lo único que veo es que pues tienes que tener el equipo. O sea, no te va a funcionar si no tienes el equipo encendido y no estás haciendo nada. Yo he hecho mis propias automatizaciones con Python, pero pues en realidad nada más lo dejas en la computadora y no puedes estarlo usando. Lo que hacía era meterlo en una máquina virtual y que estuviera haciéndolo. Y ya cuando empecé con lo de N8N, pues es más sencillo porque puedes montar varias automatizaciones. Una persona tiene un pequeño sistema en su casa o en una oficina. Si tú tienes encendido el Raspberry Pi sin necesidad que la computadora esté prendida, el sistema puede actuar y puede recibir data y puede hacer los flujos, pero tiene que estar conectada al Raspberry Pi. Y eso evita de que la computadora esté constantemente prendida porque tiene una limitante. No, correcto. Es que tú tienes que tener como que justamente delimitarlo para qué tipo de aplicaciones lo puedes tener y para qué no. Hay ciertas automatizaciones que no necesariamente requieren de manejar tantos por decirte algo, 10.000 o 5.000 o 10.000 datos por segundo. O sea, hay cosas que tienen como una especie de limitante, ¿no? Sí, pues sí. Ajá. Entonces, dependiendo, comienzas a jerarquizar y comienzas a delimitar. Por ejemplo, puede ser práctico, por ejemplo, una persona que tenga su oficina y tiene un sistema de cámara. Ahí estaría bien. Y, por ejemplo, si es de recibir notificaciones de redes sociales, si tengo mi N8N ahí trabajando sin que la computadora esté prendida, sí. Hay aplicaciones que puedes hacer automatizarlas, pero de uso personal, que son tuyas. O en la oficina, inclusive, una persona que tenga una oficina.